Porque recuerdan que la placa neural era el engrosamiento del ectodermo, ¿cierto? Entonces también vendría de allí. El endodermo, justamente los epitelios del aparato digestivo y respiratorio. El mesodermo, los tejidos blandos, ¿no? Músculo esquelético, músculo liso, tejido adiposo, tejido conectivo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, ¿no? Todo eso viene de por aquí. Entonces, por ejemplo, músculo liso visceral, ¿no? Por ejemplo, el intestino. La mucosa del intestino viene del endodermo, pero la capa muscular y la serosa viene del mesodermo. A eso se refiere. Entonces, luego vimos la formación de la notocorda. Recuerdan que les mencioné que después de la fosa primitiva tenemos aquí a la fosita primitiva, ¿cierto? La línea primitiva, la fosa primitiva. De la fosa primitiva hacia la membrana bucofaríngea crecía la notocorda. Las células proliferaban, se diferenciaron en un cordoncito y ese era la notocorda. La notocorda va de acá, hasta la membrana bucofaríngea, pero va por debajo del ectodermo, es decir, tenemos acá la fosa primitiva y por acá abajo crece la notocorda, desde la fosa primitiva hasta la membrana bucofaríngea, ¿no? Todo esto que está aquí de negro va a ser la notocorda. ¿Ya? Entonces, los cambios importantes hasta ahora van a ser la formación de la línea primitiva, el mesodermo intraembrionario, ¿no? Sería la capa intermedia, las células del epiblasto, nodo primitivo, y que van a va a desplazar el hipoblasto para formar el ectodermo embrionario, ¿no? Y el epiblasto también forma el ectodermo embrionario, o sea, lo que les acabo de decir. Las células del epiblasto que se encontraban alrededor de la línea primitiva proliferan y primero ocupan el espacio de abajo dando el endodermo, luego el espacio intermedio dando el mesodermo y luego diferencian en el ectodermo. Exactamente. La notocorda justamente lo que hace es generar una proliferación de células desde la fosa primitiva hasta la membrana bucofaríngea, ¿verdad? ¿Y qué hace la notocorda? Justamente lo que hace es estimular la formación de la placa, primero de la placa neural, que se va a convertir luego en la placa neural, ¿recuerdan qué? Surco neural, tubo neural. Entonces eso es lo que pasa acá. Acá ya se formó la notocorda. Y la notocorda va a estimular. ¿Qué hacía la notocorda una vez que se ha formado? Estimula que las células que están arriba en el ectodermo sean más altas, ¿cierto? Se vuelven más altas, más anchas, se ensanchan. Una vez que se han ensanchado las células del ectodermo, forman la placa neural, ¿no? Las células ensanchadas se conforman en la placa neural. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Aquí está. Nos da origen, acá tengo la notocorda, ¿no? Aquí lo que está de este color, naranja, ¿no? Va a ser el ectodermo. Y entonces, la parte que se engruesa del ectodermo, ¿a qué correspondería? A la placa, lo que está encima de la notocorda, el ectodermo que se engruesa sería la placa neural. Si lo vemos en el blastocisto, lo vemos así, aquí la notocorda y aquí la plaquita neural. ¿Qué ocurría con la placa neural? Como les dije, la placa neural se va cerrando, ¿verdad? Sí, se va cerrando y nos forma el surco neural. Cuando la tenemos como una placa, empieza a doblarse, ¿no? Entonces la tenemos así y empieza a doblarse. Entonces en los extremos los bordecitos se ponen un poco, cuando voy doblándolo los bordes se van notando más. Mientras lo voy doblando, los bordes o los pliegues se van notando más, que serían estos de acá, estos que están de azul, ¿no? Entonces cuando ustedes van doblando algo, van a ver que los bordes van a empezar a ser más prominentes. Esos bordes prominentes se conocen como la cresta neural, crestas neurales. Cada uno es una cresta neural. Entonces, cuando se terminen de cerrar, las crestas neurales, recuerden que cuando se cierra, el ectodermo nuevamente tapa todo, ¿cierto? El ectodermo se junta y tapa todo. Entonces, todo aquí se ha cerrado, ha formado el tubo neural y tapa todo. ¿Y qué ocurre con los extremos que estaban aquí, con las crestas neurales? Se desprenden, ¿sí? Se desprenden y quedan por debajo del ectodermo. Las crestas neurales son importantes porque van a dar células nerviosas a muchos tejidos.
Por ejemplo, van a dar las células nerviosas para las meninges, van a dar células nerviosas para la glándula suprarrenal, van a dar células nerviosas para la piel. Los melanocitos se originan justamente aquí, en la cresta neural, ¿no? Las células de la médula de la glándula suprarrenal también se originan aquí, en la cresta neural. Entonces, muchas células nerviosas de varios tejidos que no son nerviosos tienen su origen en la cresta neural. ¿Y qué es la cresta neural? Los plieguecitos que sobraron al cerrarse el tubo neural. O sea, me cerré lo que sobró para poder cerrar el ectodermo son la cresta neural. Y son importantes porque dan origen a varios tejidos nerviosos que se originan al tejido nervioso de múltiples órganos. Entonces, ahora que hemos visto esto, vamos acá. Los somitas. Los somitas son justamente el mesodermo paraxial o somítico que se ha diferenciado y que acompaña, va a formar el esqueleto axial, ¿sí? Luego viene el mesodermo intermedio, que es más delgado, y el mesodermo lateral, que bueno, continúa con el y el la clase pasada. Eso lo vamos a ver. ¿Cuántos somitas tenemos aproximadamente? Entre 42 a 44. Acá ven el tubo neural, ¿cierto? De azulito. Y acá de morado, de rosado, vamos a ver a los somitas, que van a ser justamente los cuadraditos. Recuerden que vimos el mesodermo somítico y eran cuadraditos. Se separan, se diferencian mejor y nos forman aquí el mesodermo somítico paraxial, que van a originar a qué cosa? A las vértebras, discos intervertebrales, músculos paravertebrales, todo lo que va a acompañar o lo que va a formarnos el esqueleto axial. Igualmente les dije o les mencioné que el tubo neural se va cerrando de a poquitos, ¿cierto? Y se empezaba a cerrar al centro y luego se cerraba hacia arriba y hacia abajo en paralelo. Empezaba al centro y se cerraba arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Bien? Al respecto, se formaban dos poros. Es decir, que se formaban dos poros, un poro arriba y un poro abajo, o una abertura arriba y una abertura abajo. ¿Cómo se llamaba la abertura de arriba? El neuroporo cefálico. Y abajo, neuroporo caudal. ¿Sí? El neuroporo cefálico y el neuroporo caudal se van a cerrar en la cuarta semana. Aproximadamente el día 25 se cierra primero el neuroporo craneal. 2 días después se cierra el neuroporo caudal. ¿Qué ocurre si no se cierran estos neuroporos? Si no se cierra el neuroporo acá arriba, hay una información inadecuada del cerebro. Entonces puede haber anencefalia, ya sea total o parcial. Es decir, no se forma completamente el cerebro. Si no se cierra acá, aparece la espina bífida o el mielomeningocele. Es decir, hay niños que justamente las vértebras no se cierran adecuadamente y el tejido de la médula espinal puede salir, puede incluso protruir por fuera de la piel, o a veces solamente se forma un quistecito, solamente está muy por debajo de la piel, es muy superficial y solamente se ve un mechón de pelos. Ya, eso lo vamos a ver en la segunda fase, pero puede ocurrir esos problemas si es que no hay un cierre adecuado del tubo neural. Incluso también se dice que el ácido fólico ayuda a un cierre adecuado del tubo neural, por eso a las embarazadas se les aconseja tomar ácido fólico. ¿Desde cuándo? Antes. Lo ideal, desde que están pensando embarazarse. En caso de que no se haya preparado, desde que se entera que está embarazada. ¿Ya? Porque esto ocurre a las 4 semanas, o sea, ocurre al día 25, 26 se cierra. Entonces, normalmente, ¿en qué día se enteran? A las 2 semanas aproximadamente. Lo ideal es que si es un embarazo planeado, planificado, está decidiendo embarazarse, desde que quiere embarazarse empieza a tomar ácido fólico, ¿no? Desde que ya lo planee seriamente. Algunas cosas las voy a pasar un poco rápido porque ya las hemos conversado, ¿no? Después, ayer también hablamos un poco del celoma, que justamente el celoma es una cavidad y es una cavidad que le da una forma de herradura o una forma de U y divide el mesodermo lateral. ¿En qué divide el mesodermo lateral? Somatopleural y esplenopleural, ¿no? Y eso es justamente lo que hemos visto acá. Ayer vimos una lámina muy parecida a esta, ¿verdad? Teníamos el tubo neural, el ectodermo,
la notocorda, el endodermo, el mesodermo somítico paraxial, el mesodermo intermedio, el mesodermo somatopleural y el mesodermo lateral externopleural. Y aquí en el interior tenemos al celoma intraembrional. Eso es lo que hemos visto el día de ayer. Esto es un embrión de 3 semanas. Evidentemente ya vimos un blastovisco de 24 horas, ¿no? Que era igualito a esto. Pero era un pollo. El periodo de gestación del pollo no es de 40 semanas, es mucho más cortito. Entonces, evidentemente por eso los fenómenos pasan muy rápido. Vamos a ver pavos, pollos. ¿El periodo de gestación de cuánto tiempo es? 4 semanas, 3 semanas. Entonces, todo ocurre mucho más rápido, ¿no? Entonces, lo que pasa en 3 semanas lo hemos visto aquí en un día. La siguiente semana la vamos a ver en un día después. 72 horas ya tenemos lo que nosotros tenemos en 4 semanas, ¿no? Porque el tiempo de gestación es claramente mucho más corto, ¿no? Eso es mucho más largo, entonces el fenómeno demora más en ocurrir. Entonces eso es justo lo que vimos en los separados, el mesodermo somatopleural y el esplenopleural, ¿no? El somatopleural o somático se continúa con el mesopleural y cubre el ánus. Esto no tiene mucha importancia por ahora. Y bueno, hoy día sí vamos a ver celoma extraembrionario. El día de ayer solo vimos celoma intraembrionario porque la cavidad se encontraba dentro del embrión. Mientras el embrión va creciendo, se va plegando y nos va a dar justamente la presencia de una cavidad celómica que rodea al embrión. Entonces vamos a ver hoy día un embrión que tiene este aspecto. Y vamos a ver aquí al celoma intraembrionario y por acá afuera al celoma extraembrionario, ¿no? Mientras se encuentra dentro del embrión, mientras salga del embrión extra. Y bueno, es justamente la cavidad que rodea el ánus y la vesícula umbilical. Y bueno, la neurulación que justo le hemos conversado es la formación de la placa neural y de los pliegues neurales, que nos va a dar origen al tubo neural. ¿Qué fue lo que vimos? Hay un engrosamiento ¿de quién? Del ectodermo, perfecto, para que nos forme la placa neural. Esta placa neural se pliega, forma el surco y luego el tubo neural. Al momento de ir plegándose, los bordecitos se van engrosando y estos bordes se llaman crestas neurales. Cuando se cierra, los bordes se separan y me da origen a las células de la cresta neural y se forma el tubo neural y por encima viene el ectodermo. ¿Ya? ¿Cuándo empieza a ocurrir esto? Justamente bueno, para la cuarta semana se cierra el neuroporo caudal. Sí, les dije 25 días el neuroporo craneal, 2 a 3 días después el caudal, o sea 25, 27, 28 días, que serían 4 semanas. Para el fin de la cuarta semana se cierra todo el tubo neural. La notocorda induce el engrosamiento del ectodermo, que fue lo que les mencioné, y forma la placa neural. A los 18 días la placa neural empieza a invaginarse, o sea, a plegarse. Va a formarme el surco neural y justamente las crestas neurales. Y ya empieza a haber fusión en la tercera semana. En la tercera semana yo ya tengo el tubo neural fusionado. O sea, la placa neural ya se cerró. Ya me formó, ya se plegó, ya se cerró, me forma el tubo neural. El tubo neural se separa del ectodermo y los pliegues se contraen. Y eso sería lo que hemos visto. Las células de la cresta neural, justo lo que les mencioné, ¿verdad? Cuando los pliegues que se formaban eran la cresta neural. Cuando se cierra, se separan y quedan las células de la cresta neural, las crestas neurales. ¿Qué es lo más importante de aquí? Van a formar las vainas de los periféricos, las leptomeninges, células pigmentadas, a los melanocitos van a formar y a las células de la médula suprarrenal. ¿Se recuerdan? No sé si recuerdan la suprarrenal por histología. Tiene una corteza y una médula. La corteza tiene la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. Y luego viene la médula, que son un montón de células entrecruzadas, que son células nerviosas. Y esas células nerviosas se originan en la cresta neural. Los melanocitos también se originan en la cresta neural. Por eso, cuando hay, por ejemplo, un melanoma, uno le puede pedir marcadores para tumores nerviosos y va a darme positivo. Y eso lo diferencia del resto de la piel. Les dice que es un tumor de melanocitos y no del resto de la piel. Porque el resto de la piel se origina del ectodermo. Y también se origina del ectodermo, pero específicamente de la cresta neural, de un tejido mucho más diferenciado, ¿no? Y es netamente nervioso.
periféricos acetominerales. Eso es lo que se origina. Hay otros órganos, algunas cosas más, pero lo más importante sería esto. ¿No? Y eso es justamente lo que hemos visto. Con la neurulación tenemos algún problema. Es básicamente eso, que se ingresa la placa, se dobla, se cierra, nos deja las piezas neurales, el tubo neural bien formadito. Nos deja dos poros mientras se va cerrando. Este proceso de cierre empieza al centro y va para arriba y para abajo. Se cierra primero arriba en el neuroporo craneal y luego abajo en el neuroporo caudal. 25 días, 2-3 días después, neuroporo caudal. O sea, para la cuarta semana debe estar cerrado el tubo neural. ¿Todo bien ahí? A grandes rasgos esa es la neurulación. Igual van a haber algunas cosas más en teoría, pero a grandes rasgos lo que tenemos que saber es eso. El embrión que hemos visto, esta pequeña placita que hemos visto aquí, lo que hemos visto el día de ayer aquí, bien bonito, que es el disco lo tenemos así y se empieza a plegar. ¿Sí? Se empieza a plegar, empieza a crecer y empieza a plegarse. Entonces, cuando se empieza a plegar, van a aparecer arterias, que son las arterias dorsales, las aortas dorsales, que luego se van a fusionar y formar una sola gran aorta. Dependiendo del nivel de maduración que tenga su embrión, puede ser, como es un pollo, un pavo, puede ser cuestión de horas, puede que vean dos aortas o una sola aorta en el centro. ¿Sí? O igual dependiendo de la altura donde lo hayamos cogido, tal vez han cogido el corte por la zona donde ya se plegó y en el resto del embrión todavía no se plegaba, porque recuerden igual va plegándose por el centro. Y bueno, básicamente se encargan de la circulación intraembrionaria. ¿Sí? Mientras todavía acá no tenemos un corazoncito, solamente la circulación se encarga de la placenta y la sangre circula a través de las aortas dorsales. Cuando el embrión vaya creciendo más y más y más, sus requerimientos de oxígeno y nutrientes van a ser mayores, ¿verdad? Mientras más células tenga, va a tener mayor requerimiento. Entonces, allí es cuando aparece el corazón. Cuando ya la circulación de las aortas no es suficiente, va a requerir un mayor bombeo, una circulación. Entonces allí empieza a desarrollarse el sistema cardiovascular. Eso ocurre un poquito después. Bueno, de otras arterias tenemos arterias vitelinas que justamente atraviesan la vesícula y el intestino primitivo y derivan en el tronco ciliaco, la mesentérica, la vesícula anterior y la mesentérica inferior. Las venas vitelinas que van a encargarse en este caso de devolver la sangre pobremente oxigenada a la vesícula umbilical. Y también tenemos a las venas cardinales que posteriormente van a desaparecer, ¿no? Devuelven al corazón sangre escasamente oxigenada. Esto cuando ya desarrollaron un poco más el embrión. Y son el sistema de drenaje venoso principal. La cardinal solamente la vamos a ver, no nos preocupemos mucho por eso. Cuando hagan cardiovascular van a ver justamente el sistema de drenaje de la cardinal a mayor profundidad. Y bueno, en algunas ya vamos a ver el intestino primitivo que se ha formado a través, gracias al plegamiento y a la fusión del endodero. Primero, nos muestra la lámina de ayer, que esta ya no la vamos a ver, ya la hemos visto ayer, pero para recordarla rápidamente. ¿Qué tengo aquí? Ectodermo, tubo neural, notocorda, mesodermo paraxial somítico, mesodermo intermedio, somatopleura, la clase metopleural, esplasmopleura, celoma intraembrionario, saco vitelino, cavidad amniótica. Hoy tenemos que ver esta que es la lámina 9.